Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigos que estáis escuchando y participando de nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. El que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Otra noche más aquí para poder compartir la palabra del Señor, tener nuestro tiempo de oración y pidiéndole al Señor que Él se manifieste en nuestras vidas. Como cada día comenzamos diciendo la cifra de cómo va la pandemia del coronavirus y alguna información más. Y en España de momento vamos 222.857 personas contagiadas. Infelizmente han fallecido 26.299 y ya se han recuperado 131.148 personas. Pero dicho esto, hermanos, siempre recuerdo todas las noches que las cifras que nos dan pues tienen muchas incógnitas, tienen muchas cosas que no se entienden muy bien. Por lo tanto, las cifras que nos están dando seguramente estarán siendo a la baja y es más que probable que haya mucha más gente contagiada de la que pensamos y que haya más gente que está falleciendo de la que pensamos. De hecho, hay muchos descuadres en las cifras. El gobierno nos ha dicho hoy que el lunes va a haber un 51% de la población ya que va a estar en la fase 1. Y hermanos, yo personalmente os transmito que seamos prudentes, que sigamos siendo prudentes. El virus sigue suelto, es decir, el hecho de que no hayan tantos contagios no quiere decir que no guardemos las medidas de seguridad que el gobierno mismo nos recuerda que las guardemos. El distanciamiento social, es decir, que pasemos la fase 1 no quiere decir que eso ya se rompe. Yo voy algunas veces por la calle para hacer ciertas cosas y me doy cuenta de gente cómo rompe la distancia social, cómo la gente no está utilizando tantas mascarillas, cómo hay algunos comercios donde no está el botecito para desinfectarte las manos. El gobierno ha dado una lista también de qué marcas son efectivas porque evidentemente como se han disparado los precios de lo que costaban estos botecitos desinfectantes a lo que cuestan ahora, pues hay quien está desgraciadamente tratando de ganar partidas y se están vendiendo botes que no tienen la efectividad requerida. Eso tenerlo en cuenta también. Muy importante cuando lleguemos a nuestra casa tener nuestro propio bote que funcione y nada más entrar ponerte ya lavarte las manos, pero también ponerte el desinfectante, las cosas que traes de cuando vas a comprar la comida, la fruta, las verduras, que es muy probable que todos tenemos la manía, aunque vayamos con los guantes. Los guantes del Mercadona son guantes con agujeritos. Entonces, si no te echas bien el desinfectante y te pones los guantes con agujeritos y te lías a tocar la fruta, y tú puedes ver a la gente que empieza a tocar a ver cuál le gusta más. ¿Cuál es el aguacate que está para que me lo pueda comer hoy? Y empiezas a hacer así. Pues tenemos que ser precavidos. Entonces la fruta también, pues una poquita de agua, una poquita de lejía y desinfectarla, lavarla, secarla bien y ahora sí la ponemos en el frigo donde hay que ponerla. Hermanos, guardemos, seamos prudentes y las personas que son de más riesgo pues también tienen que considerar cómo moverse y sobre todo tener más cuidado, ¿no? No solamente porque te puedas contagiar tú, sino porque si tú te contagias y estás con tu familia, puedes contagiar a tu familia también. Entonces esto es una cadena. Así que hermanos, esta noche especialmente vamos a orar por las familias que tienen en sus casas fallecidos. Vamos a orar también por las personas que están expuestas todavía, los médicos, las enfermeras, todos los que trabajan alrededor de este trabajo que se está haciendo, que pueden también tener mucho riesgo de contagiarse, las fuerzas de seguridad. Vamos a recordar en esta noche de una manera especial a Esther, la hija de Al Salvador y Esther, que está en Madrid en una farmacia de un hospital y por lo tanto está en un sitio, vamos a decir, zona cero. Entonces vamos a orar por ella, que Dios también la pueda proteger. Recordar, hermanos, que cuando hemos estado enseñando acerca de las epidemias que se registran en la Biblia y hemos hablado de cómo había una consecuencia del pecado, yo siempre he dicho, y podéis leerlo y podéis volver a los programas que están grabados, yo siempre he dicho que la pandemia no la provoca Dios. Esto lo quiero aclarar
porque estoy escuchando por ahí gente que están diciendo que esto lo ha provocado Dios. Yo personalmente no pienso eso. Yo pienso que esto es parte de la irresponsabilidad del hombre. Si hay que echarle la culpa a alguien es, evidentemente, ha salido la película esta Contagio, que se hizo en el 2014, y era una película advirtiendo a las autoridades sanitarias de que podía haber una pandemia para que se preparasen, y no se prepararon. Entonces, esto va más en la línea de los intereses políticos, los intereses económicos, los intereses del hombre y la maldad que hay, desgraciadamente, en el ser humano, en muchas personas, desgraciadamente. Y todavía no hemos visto, y ojalá Dios pueda hacer algo en ese sentido. Yo sí creo en la oración, hermano, y creo que es bueno orar por las cosas. Y a veces Dios contesta y nos alegramos un montón, y a veces Dios no contesta. Y a veces se puede dar la paradoja de que una persona está orando por otro y esa persona se sana, y la persona que está orando resulta que tiene un dolor. ¿Qué te parece? Una paradoja, ¿verdad? Estoy orando por un enfermo y se sana, y yo estoy con dolores. Es una paradoja, ¿verdad? Pues eso le pasó a Pablo, que tenía un aguijón en la carne, oró 3 veces para que el Señor se lo quitara, y la respuesta de Dios fue, después de haber orado 3 veces, bástete mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, finalmente es un misterio, pero yo no voy a dejar de orar. Así que comenzamos esta reunión, hermanos, en oración, diciendo, Padre, que estás en los cielos, pero que también estás en nuestra casa. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres un Dios clemente, compasivo, tú eres un Dios lento para la ira. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú quieres lo mejor para nosotros, tú nos amas, y nos amas, Señor, eternamente, y quieres, Señor, ver nuestras vidas con la mayor felicidad. Por eso te damos las gracias en esta noche, y queremos pedirte que este oficio que vamos a hacer de oración sea bendecido por ti, que tú bendigas todo lo que vamos a hacer, la liturgia, las oraciones, el estudio de la palabra, lo que vamos a cantar. Bendícelo todo tú, Señor, porque esto lo hacemos para tu mayor gloria, y lo hacemos también convocándote en nuestras casas, pidiéndote que estés en medio de nosotros y que podamos sentir tu paz, podamos sentir tu tranquilidad y podamos sentir que tú estás ayudándonos en todo momento y que tú estás a nuestro lado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar con nuestra liturgia, como cada día, diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a decir ahora el número 3 de nuestra liturgia, ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro, Jesús, hizo de los mandamientos de Dios. Y él dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dejado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que de verdad se pueda cumplir este mandamiento y podamos tener amor los unos por los otros en nuestras comunidades. Y decimos la oración para comenzar todos juntos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo ahora con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor,
humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Como decimos cada día, tenemos un momentito, unos segunditos, para recordar cosas que no han estado bien, que pueden ser considerados pecado, una transgresión, una falta, un error. Cada cual tendrá su concepto, su idea de pecado. Desde ese concepto, pues yo te animo a que tú lo pongas en las manos del Señor, y por eso oramos de esta manera todos juntos ahora. Esa es la razón por la cual ahora decimos todo. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Qué oración tan bonita esta, cada vez que la digo. El Señor sea siempre con vosotros. Es una oración del corazón, de un deseo realmente precioso. Estamos transmitiendo, proclamando, diciendo que el Señor esté contigo. Pero no en cualquier momento, en todo momento, siempre. Que el Señor esté contigo siempre. Y decimos la lauda que está en el tiempo de la Pascua, la número 5, que dice: cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de la gente se ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a leer un salmo, y a mí se me ha ocurrido la idea de que vamos a leer el salmo preferido del obispo de la Iglesia, el obispo don Carlos López, que hoy nos ha pasado una reflexión, y en esa reflexión él decía que su salmo preferido es el Salmo 121. Salmo 121. Y lo vamos a leer, en oración, pidiendo al Señor todo lo que dice el Salmo, que de verdad es un salmo muy, muy, muy bonito. Yo hacía tiempo que no lo leía, y de verdad que es un salmo maravilloso. Salmo 121, que se titula ya, el nombre es muy bonito: El Señor es tu guardador. El Señor es quien te guarda, hermano. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de leer el Salmo, tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico que hacemos cada día. Ayer comenzamos, y yo voy a hacer un pequeñito resumen. Voy a resumir un poquito lo que hablamos ayer, y vamos a hablar de otro personaje, porque la idea es hablar de mujeres que aparecen en la Biblia. Vamos a hablar que habla de estas mujeres en la Biblia. Ayer decíamos algunas cosas que las quiero repetir rápidamente. La primera,
que todo lo que vamos a compartir pues va a estar fundamentado sobre todo, lógicamente, en la palabra de Dios. Igual que en el estudio anterior, cuando hablábamos de Dios, el objetivo era que nuestro conocimiento de Dios nos lleve a amarlo más. Ese es el objetivo. O sea, hermanos, saber por saber está bien, es bonito. Saber es bonito. Dice el refrán, el saber no ocupa lugar. Está bien. Pero en nuestro caso queremos conocer más a Dios porque sabemos que cuanto más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Y hermanos, yo os invito a que el conocimiento que tengas de Dios no sea solamente teórico, sino que también lo desarrolles a través de la oración. La oración no solamente es repetir palabras, la oración es algo más profundo. Decía Santa Teresa, y lo he dicho en alguna ocasión, que ella hablaba de momentos en que ella simplemente decía, estoy aquí en amor, y cerraba su boca. Es decir, estoy acompañando al Señor. Estoy en la compañía del Señor. Y ahora que he dicho la compañía, ¿cómo se llama? El nombre de los jesuitas es la compañía de Jesús. Estar en compañía con Jesús. Eso es orar. Orar es estar en compañía con Jesús. Andar con Jesús. Pero repito, hermanos, no es algo teórico, nada más. Tenemos que vivirlo. Tenemos que vivir esa espiritualidad. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Os recomiendo que pruebes. Probar no es malo. Probar no es malo. Tú ora al Señor y pídele. No tienes, dicho de esta manera, un tiempo de oración adecuado. Pídeselo al Señor. Los discípulos se lo dijeron al Señor con humildad. Señor, enséñanos a orar. Queremos que nos enseñe a orar, porque estamos viendo el ejemplo en ti y nosotros queremos orar como tú. Enséñanos, maestro. Y cuando ellos le pidieron a Jesús que le enseñara, Jesús, ¿qué hizo? Se dio la vuelta y cambió de tema, ¿verdad? No. Jesús le dijo y le dio una enseñanza. Yo te animo, hermano, a que tú se lo digas, a que le hablemos a Dios, te animo a que le hables a Dios honestamente. No, a Dios tú no lo puedes impresionar. Dios te conoce por dentro más que tú. Dios sabe de ti más que tú. O sea, que de impresionar a Dios no. Como ese fariseo que decía yo soy, yo esto y lo otro, no sé qué. Ese no es el camino. El camino es la honestidad, la humildad. Y decirle humildemente a Dios, Señor, yo quiero experimentarte en la oración. Permite que yo pueda sentirte, que yo pueda conocerte, no teóricamente. Que yo pueda experimentarte. Que yo pueda sentir que tengo ansiedad y que de pronto vienes tú y como dice la Biblia, me das la paz. Como decimos en la cena del Señor, y nos decimos, la paz sea contigo. Y cuando tú das la paz, que de verdad sientas la paz, que ahí va la paz. Así que de la misma manera, hermanos, te animo a que leas la Biblia, te animo a que ores y que lo hagas con humildad. Y verás, tú prueba un tiempo. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes perder por leer la Biblia? ¿Qué puedes perder por orar? ¿Qué puedes perder por ser humilde y decirle al Señor, Señor, yo esto no lo entiendo. Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, con humildad. Y vamos a ver cuáles son los resultados, cuál es la diferencia. ¿Ha habido alguna diferencia? Yo te aseguro que seguro que ahí va a haber una diferencia en tu vida, si lo haces así. Nosotros le decíamos, cuando estábamos en el centro de rehabilitación de toxicómanos, nosotros cogíamos la Biblia muy a menudo y cuando los chicos entregaban sus vidas al Señor les regalábamos una Biblia. Y siempre poníamos la misma frase. Decíamos, este libro te alejará del pecado. O el pecado te alejará de este libro. Así tal cual. Y es una realidad. Es una auténtica realidad. Bueno, ¿qué estamos compartiendo? Hemos iniciado un estudio, como he dicho antes, para hablar sobre el ejemplo de algunas mujeres de la Biblia, pero no con el objetivo de saber o conocer nada más, sino también para ver de qué manera buscar formas prácticas de poner en práctica lo que se está escuchando. El sentido o el porqué o la razón por la cual se inicia este estudio ha sido una persona que lo ha propuesto y yo he considerado
en oración, que creo que era interesante, aunque había otro tema que para mí, personalmente, para Miguel Ángel Pino, es mucho más interesante. El Espíritu Santo es uno de mis temas preferidos, pero he considerado que era momento de decir algunas cosas sobre las mujeres de la Biblia y que afecten a las mujeres de nuestros días hoy. Y lo primero que quiero decir es que el mensaje principal es que ha llegado la hora de reivindicar el papel de la mujer en el propósito de Dios. O sea que estos estudios van enfocados a reivindicar a las mujeres. Ya no hay varón ni hembra. Todos sois uno en Cristo Jesús, dijo Pablo. Gálatas capítulo 3. Bueno, vamos a recordar algunos puntos de lo de ayer, porque no he querido pasar a hablar de Rebeca sin haber terminado del todo con Sara. No me he quedado tranquilo. Bueno, recordaros algunas cositas rápidas. El significado del nombre de Sarai, que era como se llamaba Sara, es solo, significaba reinará sobre mí. Solo reinará sobre mí. Y no para otros. Algo individual. Pero cuando pasa a llamarse Sara, que en hebreo es Sará, con acento en la Sará, significa que reinará sobre todos. Fíjate lo que cambia la cosa. De reinar de una manera individual a reinar sobre todos. En el Antiguo Testamento Dios le cambia el nombre a algunas personas, ¿verdad? ¿A quién le cambió el nombre? Pues al esposo de Sara. ¿A quién le cambió más el nombre? Pues al nieto de Sara, ¿vale? Y siempre que había un cambio de nombre era porque había algo muy especial. Así que el hecho de que a Sara se le cambiara el nombre, pues realmente habla de que ella no era cualquier persona. Bueno, también estuvimos hablando de la espiritualidad de Sara. Daros cuenta de una cosa. Tenemos que tenerla en cuenta. La misión de Abraham, ¿cuál era? Porque Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y luego le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te daré una tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, nos hemos preguntado cuál era la misión de Abraham. Pues la misión de Abraham no era otra que predicar, vamos a decirlo en términos del Nuevo Testamento, o publicar o proclamar que había un único Dios verdadero, un solo Dios. O sea, Abraham estaba rodeado de naciones que eran adoradoras de varios dioses. Y Abraham solamente adoraba un Dios, nada más. El único Dios verdadero. Un Dios. Así que a eso se dedicaba Abraham en realidad. Pensamos que en realidad Abraham era un pastor de ovejas, que tenía muchas ovejas y tenía gente trabajando para él, porque tenía muchas ovejas. Y lo vemos metido en la tienda, pero Abraham se nos dice en Romanos que es el padre de la fe. Abraham es el padre de la fe. Y vamos a leerlo porque es interesante. Hoy vamos a ver a estos personajes también desde el Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta de la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo. Porque hay una relación. En la epístola a los Romanos, capítulo 4, que manda Pablo a la iglesia de Roma, y que en nuestra Biblia Reina Valera se titula como el ejemplo de Abraham, del cual habla en el versículo primero, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Como un personaje histórico, pues se habla de Abraham, en el versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, ahí es cuando le cambia el nombre, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Está hablando de cómo es Dios. Dios es aquel que da vida a los muertos, la resurrección, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo sería su descendencia? Como las estrellas del cielo o como las piedritas de la playa. Y dice también,
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Bueno, a mí este pasaje me encanta. Pero me llama la atención que Pablo, el apóstol Pablo, enseñe acerca de Abraham, un personaje histórico que sucedió en la realidad según Pablo. Pablo nos está diciendo que Abraham existió y que Abraham tuvo unas características. Después vamos a ver que de Sara también se habla en el Nuevo Testamento. Bueno, lo curioso del caso es que con esta imagen que tenemos de Abraham, date cuenta cuando en una discusión que Abraham y Sara tienen entre ellos en su matrimonio acerca de una decisión que Sara estaba proponiendo y que Abraham no estaba de acuerdo, entonces dijo Sara que fuera Dios el juez de la discusión. Y entonces Dios le habla a Abraham y le dice una cosa muy interesante, porque le dice: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Y ahora fijaros, esta frase yo quiero que te quedes con ella. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Piénsalo. Había un problema, ¿verdad? Había un problema. Una discusión. Pero no estaban de acuerdo. Y Dios le habla a Abraham diciéndole: la razón la tiene Sara, mujer. Entonces, hay comentaristas que hablan de que Sara tenía un nivel espiritual incluso más elevado que el mismo Abraham. Quiere decir que la mujer, que tantas veces se ha hecho sentir como inferior, resulta de que aquí había un nivel en algo concreto, había un nivel superior. Esto que no se nos olvide. Y Dios no le dijo: en el problema que estáis hablando, Sara lleva la razón, escúchala. Dios dijo: en todo lo que te dijere, Sara oye su voz. Porque Sara oía la voz de Dios también, no solamente Abraham. Bueno, más cosillas. ¿Por qué dijimos ayer también que todas las matriarcas eran estériles, verdad? Qué misterio, qué curiosidad o qué coincidencia. Y yo soy de los que creo que en la Biblia no hay ninguna coincidencia ni ningún misterio, todo está por alguna razón. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene alguna razón o alguna explicación. Y todas las matriarcas eran estériles. Y una de las explicaciones que se da es acerca de desarrollar una fuerte relación con Dios, porque Dios tiene que actuar y hacer un milagro. Y no se para de orar para que suceda algo extraordinario. Que realmente eso fue lo que sucedió. Eso dijimos ayer. Más cosas que dijimos rápidamente, antes de seguir con lo que yo tenía pensado todavía hablar. Comentaros. Bueno, nos quedamos en un punto bastante serio y bastante importante. El sacrificio de Isaac, que está relacionado con la muerte de Sara. Y me quedé diciendo simplemente que el final de la vida de Sara está rodeado por un misterio. ¿Por qué? Porque del texto solo nos enteramos de que Abraham vino de algún lugar para hacer duelo por la muerte de Sara. Es lo único. Entonces dice, hay un versículo, el capítulo 23, versículo 1, que dice: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y aquí en este versículo vamos a ver que hay algo cuando menos curioso. En el judaísmo se sigue una costumbre, ellos tienen, bueno, en el cristianismo, voy a decir primero el cristianismo. En algunas iglesias hay lo que se llama el calendario litúrgico, que divide el año en estaciones litúrgicas. Entonces ahora, por ejemplo, estamos en el periodo de la Pascua a la Ascensión. ¿Qué es la Ascensión? El día que Jesús se despide de sus discípulos y asciende a los cielos. ¿Qué viene después de Ascensión? Pentecostés. ¿Qué viene después de Pentecostés? El Domingo de Trinidad. Y así durante el año tendremos el Adviento, que es cuando va llegando la Navidad, luego tendremos la Cuaresma, luego tendremos la Semana Santa. Hay un calendario litúrgico. Vale. Tenemos lo que se llama un leccionario, que es las lecturas bíblicas de, por un lado, una lectura
de la profecía en el Antiguo Testamento, de algún texto del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento, de lo que son las epístolas, y la lectura principal, que es la lectura del Evangelio. Cada domingo esas lecturas cambian y están fijas. En el caso de nuestra iglesia tenemos lo que se llama 2 años, el año 1 y el año 2. ¿Y la idea cuál es? Pues muy simple, la idea es que se va a leer, dependiendo del tiempo litúrgico, textos relacionados con ese tiempo, pero tiene otro objetivo también, y es poder ir leyendo las partes más importantes de la Biblia. Ese es el objetivo. Bueno, esto no es un invento de la cristiandad, esto lo hacían ya los judíos en el primer siglo, y posiblemente antes. A eso ellos le llaman las parashot, en plural, y en singular sería parashá. Entonces, cuando se dice que Jesús leyó un texto bíblico en la sinagoga del libro de Isaías en tal lugar, los expertos, viendo qué fue lo que leyó Jesús, pueden saber qué día era cuando leyó Jesús. Porque cuando se lee ese texto en la sinagoga, es un día en concreto. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una parashá, que es la quinta, hay un ciclo de un año. La quinta parashá, o sea, el ciclo de lecturas que se hacen en la sinagoga, es una que se titula, bueno, no lo voy a decir en hebreo, lo voy a decir en español. En español se titula La vida de Sara. La vida de Sara. ¿Qué es lo curioso? Que ese texto, que es la vida de Sara, comienza con este versículo. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Bueno, ahora después vamos a entrar ahí, pero primero quiero que entremos en el sacrificio de Isaac. La pregunta es, ¿dónde estaba Abraham cuando murió Sara? ¿Y por qué tuvo que venir para hacer duelo por ella? Y la muerte, y este es el misterio también, se menciona inmediatamente después de que Abraham e Isaac fueran al monte para realizar el sacrificio. La verdad es que esta historia, en la que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, si uno la lee sin un entendimiento espiritual, puede pensar que vaya un Dios horrible, vaya un Dios terrible, ¿verdad? Lo mismo podemos pensar también de que Jesús murió en la cruz, que Dios más terrible, aquellos que creemos en Jesús y que creemos en Dios podemos decir, que Dios más terrible que para salvarnos a nosotros tuvo que permitir que se crucificara a su hijo. Si Jesús era Dios y no era solamente hombre, Dios le podía haber mandado millones de legiones de ángeles y lo podría haber salvado perfectamente. O simplemente Dios hubiera hecho así y se hubiera salvado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, qué Dios más horrible, ¿verdad? Qué Dios más terrible, que permite que su hijo muera en una cruz para morir por los pecados tuyos y los míos y los de todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, cuando leemos este pasaje de Abraham, que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, si lo piensas desde el punto de vista racional, es algo terrible. Pero hay más detalles. Es que hay más detalles. Cuando nosotros hablamos del sacrificio de Abraham y de Isaac, ¿tú has visto algún cuadro en el que se represente a Abraham sacrificando a Isaac? El famoso cuadro ese que se ve Isaac y se ve al padre con el puñal ya levantado y de pronto el ángel aparece por detrás. ¿Habéis visto algún cuadro de esos típicos? ¿Alguien lo ha visto? Si alguien lo ha visto, ponérmelo en el comentario. Porque vamos a desvelar hoy una cosa que es bastante interesante. Dios le manda eso a Abraham y Abraham tiene que recorrer varios días para llegar al monte donde Dios le dice que sea. Varios días. Yo quiero que tú te pongas en el papel de Abraham. Me levanto muy de mañana para hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es sacrificar a mi hijo, el único hijo. Tú ponte en el papel de Abraham. Ya choca, de antemano choca que te diga que es que se levanta temprano por la mañana.
Es que parece que hasta tiene ganas de sacrificar al hijo. Se levanta temprano. Y ahora va con el hijo y con unos criados. Y el hijo por el camino preguntándole, papá, ¿y el sacrificio? ¿Y el animal? ¿Dónde está? Tú imagínate cuando el hijo le está preguntando eso al padre. ¿Qué podía pensar Abraham? Y Abraham respondiéndole al hijo, no te preocupes, Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda de qué edad era Isaac cuando iba a ser sacrificado? ¿Alguien me lo puede decir por ahí por los comentarios? De que en los cuadros que habéis visto, el personaje de Isaac, ¿cómo se ve? ¿De qué edad más o menos le calculas tú? En esos cuadros que hay pintados por ahí en las iglesias y en algunos sitios que tú puedes ver, obras de arte, el sacrificio de Isaac. ¿Qué edad le echas tú al personaje, a Isaac? ¿Qué edad puedes echarle? Bueno, yo solamente te digo eso. Hay otro detalle y es, ¿sabía Sara sabía que Abraham iba a sacrificar a su hijo? En algún lugar de la Biblia, en algún lugar de la Biblia dice que Sara sabía. ¿Alguien me lo puede responder? Si tenéis las Biblias delante, los que tenéis un manejo de la Biblia impresionante. A ver, si Sara sabía que ellos iban, ¿a qué iban? Porque claro, imagínate la despedida, ¿no? Yo soy Abraham, me despido de Sara, le doy un besito y le digo, Sara, no te preocupes que llego para la hora de cenar, voy al monte, sacrifico a Isaac y me vuelvo y ya me tienes preparada la cena. ¿Tú te imaginas algo así? ¿Tú crees que pudo ser de esa manera? Bueno, aquí me están respondiendo un gran colaborador, me está respondiendo que Isaac tenía unos 10 años o 12, ¿verdad? ¿Cuántos más piensan eso? Ponérmelo en los comentarios. ¿Cuántos más pensáis que más o menos esa podía ser la edad de Isaac? ¿O pensáis que era mayor? ¿O pensáis que era más joven? ¿Cuál es vuestra idea? Ya os digo que en el capítulo 22 de Génesis es donde se ordena el sacrificio. Y lo que se dice es que Dios le dijo unas palabras a Abraham para probarlo y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, quien ama, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No le dice el monte todavía. Otro detalle. Y fíjate lo que sigue. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enabaldó su asno, tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No es hasta el tercer día cuando Abraham alza su ojo y ve el lugar de lejos. Otra pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo sabe Abraham que es el lugar y que lo ve desde lejos? ¿Qué señal hay? ¿Le habla a Dios? Dios le dice, mira, aquel monte que está allí entre los 3 montes, el de la tercera, ahí tienes que ir. O Abraham ve algo allí en concreto, ¿vale? Bueno, veo que de la edad no me estáis poniendo nada. Bueno, yo quiero daros una sorpresa. Bueno, ya habéis visto que Sara no sabía nada. La madre no sabe nada. Y el padre se va con su hijo. Y la madre se queda en la casa. Bueno, hay una hermana que me ha dicho que no deje tantas preguntas y que diga las cosas para no dejarlas poner misterio. Pero es bueno también dejar cosas en misterio. Pero lo que voy a decir ahora es demostrable mediante la Biblia. Es decir, estas cuentas que voy a hacer, algunos lo saben ya, supongo, puede ser, y otros no lo saben, pero añade un valor a la historia que tú no te imaginabas. Cuando Abraham le dice que sacrifique a su hijo, Isaac tiene 37 años y Abraham tiene 137. 37 años tenía Isaac cuando tiene que ir con su padre a que lo sacrifique. ¿Cómo te queda? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora cambia mucho la historia. Porque si tú te imaginas a un pequeñito de 7, 10 años, que es más o menos lo que la gente piensa,
Pues un padre a un niño de 7 o 10 años le dice, mírate que te voy a poner unas cuerdas. El niño se queda quietecito, le pone las cuerdas. Espérate que te voy a atar ahora las piernas. Espérate que te voy ahora... ¿Me estoy explicando? Pero cuando tu hijo tiene 37 años, la cosa cambia bastante. Y el hijo de 37 años, no el niño chico, por eso ahora vas a entender más por qué el hijo le pregunta a Abraham que dónde está el sacrificio. ¿Entendéis la idea? La pregunta de Isaac no es como la del burrito este que sale en Shrek, que va montado y todo el rato todo va preguntando ¿y cuánto queda? ¿Y cuánto queda? ¿Y cuánto queda? Esa no es la pregunta. La pregunta no es de un niño chico que le dice a su padre ¿y dónde está el sacrificio? La pregunta es de un hombre que tiene 37 años y ya ha visto a su padre sacrificar a Dios. Ya ha visto que Abraham hace sacrificios a Dios. Y sabe de la importancia de un sacrificio. Y va a acompañar a su padre como un alumno que acompaña a un maestro. Cuando llegan al lugar, en algún momento, el padre mira a su hijo de 37 años y le tiene que decir, hijo mío, Dios me ha dicho que te tengo que sacrificar. Así que te voy a atar las manos, te voy a atar los pies y lo voy a hacer. ¿Cómo te queda? Tú imagínate la escena. A esta historia, en hebreo, se la define como la Akedat Ishak. Ishak es Isaac en hebreo. Y Akedat significa atado. O sea, la historia de cuando se ató a Isaac. Entonces a lo mejor ahora puedes entender por qué siempre se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero en alguna ocasión cambia la cosa y dice el Dios de Abraham, fíjate, el temor de Isaac y el Dios de Jacob. El temor de Isaac. Ponte en el papel de Isaac. ¿Y sabes qué es lo que se demuestra? Que Isaac sabía que Dios hablaba a Abraham. Y que si Dios le había dicho a Abraham, su padre, que tenía que sacrificarlo, él había aprendido lo que era la obediencia a Dios. Estas cosas con la mente no hay quien las entienda. De verdad, yo lo estoy explicando y con la mente no lo puedo entender. Pero así es la historia. Y la madre, esperándolos de vuelta. Y una de las cosas que tienen las mujeres se llama el sexto sentido. El sexto sentido. ¿Cuántas veces una madre intuye que va a pasar algo malo? ¿A alguna de las madres que está aquí le ha pasado? También hay vídeos de padres que parece que están haciendo otras cosas y el niño parece que se va a caer de cabeza y el padre hace de pronto ¡fum! Y lo coge. Que los padres también estamos pendientes de los hijos. Pero a otro nivel. Las madres tienen el alma femenina, es otro nivel, es otra historia, es otro misterio. Pero es que funciona. Entonces, de pronto vemos, por un lado, que el sacrificio no solamente fue una prueba para Abraham, es que resulta de que fue una prueba para Isaac. ¿Verdad? ¿Entiendes ahora que fue una prueba para Isaac también? De obediencia a Dios, de dejarse atar las manos por su padre, y que su padre, y ver a su padre con el cuchillo en la mano para, ya no sé cómo lo pensaba matar, hasta ahí no llego. Y de pronto aparece el ángel y de pronto Dios provee un cordero. Y es la imagen, precisamente, que nos habla del sacrificio del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Que no es otro que Jesús. Es un símbolo, es un anticipo de lo que después pasaría
con Jesús en la cruz del Calvario. Dios proveyó un cordero. Pero lo cierto es que Sara está en la casa y no sabe nada. Cuando, fijaros, capítulo 22 de Génesis, por si tenéis la Biblia abierta, tú la vas recorriendo y tú vas viendo todo lo que va pasando y cómo Dios le habla otra vez a Abraham y le dice que lo va a bendecir. Y después resulta de que en esa bendición que Dios le da, dice, y volvió Abraham a sus siervos, los dos siervos que iban con él, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Resulta de que las estériles de la familia, después de la prueba de Abraham, hay algo sobrenatural y empiezan a dar a luz. Pero ahora fijaros qué curioso. Ahora llegamos al capítulo 23 y ahora aparece Sara. El capítulo 23, versículo 1. He dicho antes que esta parashá del judaísmo se llama la vida de Sara y comienza hablando, fue la vida de Sara, por eso se titula la vida de Sara, pero en realidad lo que nos va a hablar es de la muerte. Otra paradoja. Nos habla de la vida, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Otra vez, parece que nos cuesta responder, la forma de expresarse. Bueno, aquí yo he hecho otra cosa, y es que me he ido al original hebreo. Hay una publicación de Editorial CLIE, que es un Antiguo Testamento interlineal, son 4 tomos, por si alguien lo quiere mirar. Entonces viene lo que es el hebreo, y debajo viene la traducción literalmente, ¿vale? Y cuando tú lo lees te llevas cuando menos una sorpresa. Lo puedes mirar. ¿La sorpresa cuál es? La sorpresa es que los 127 años en hebreo no se dicen así. No se dicen 127. Se dice de la siguiente manera. A ver si soy capaz de leerlo. Dice, y fueron las vidas de Sara 100 años, singular, 100 años, y 20 años, y 7 años. Cosa más rara, ¿verdad? Esto es más raro. El hebreo es más raro. O sea, año en hebreo es Shana. Estoy hablando en singular. Y está diciendo que la vida de Sara fue 100 años, no años, años. Después son 20 Shana, otra vez años, y 7 Shanim, que es años en plural. Claro, cuando tú analizas esto y ves que primero se habla años, y a los primeros números, a 100 y a 20, y luego literalmente años en relación al número 7, uno cuando menos debe de preguntarse, ¿esto a qué se debe? ¿Vale? Bueno, pues aquí vienen diferentes tipos de comentarios y de cosas que se han dicho, que yo quiero, a modo de curiosidad, comentarlo por lo menos, ¿no? Entonces dicen los comentaristas que los primeros 120 años de la vida fueron como un solo año. Por eso dice año, dice Shana. Pero en relación a los últimos 7 años, aparece Shanim de su vida. Los 7 últimos años de su vida aparece Shanim. Ya que dicen que las personas que son, vamos, ¿cómo lo diría? Personas que buscan a Dios, como Sara y como Abraham, personas espirituales, daros cuenta de que Pablo habla de Abraham como el padre de la fe, es decir, estamos hablando de gente muy piadosa, gente muy espiritual y gente muy centrada en la misión que Dios les había dado. Entonces, gente así se enseña básicamente que al final de sus días se perfeccionan más y adquieren como una mayor profundidad que en los primeros años de su vida. De esta manera, quiere decir, en términos de crecimiento espiritual, ahora después lo voy a explicar un poco, los últimos años de la vida de Sara, es decir, esos 7, equivalieron como a muchos años, mientras que los primeros años, los 120, equivalieron a un solo año.
Bueno, esto se puede explicar por dos razones. En la Guemará, un escrito judío, dice que en cuanto a los estudiosos, cuando son más ancianos, más sabiduría quieren, como dice el versículo, en los ancianos está la sabiduría y en la larga edad la inteligencia. O simplemente por una simple razón de sentido común, que puede ser que en la medida en que vamos envejeciendo y nos damos cuenta de que nos vamos acercando a las puertas de la muerte, pues queremos aprovechar al máximo los últimos años de nuestra vida. Eso lo dice la Guemará. Bien, pero lo interesante es que tanto en el caso de Sara como en lo que explica la Guemará acerca de los estudiosos, de los piadosos, estamos hablando de gente que estudia, de gente que es piadosa, de gente, diríamos, de gente que lee la Biblia, de gente que ora, de gente que busca al Señor, de gente que hace obras buenas. O sea, no es solamente, no me penséis que mañana voy a salir los periódicos, el reverendo Miguel Ángel Pino solamente habla de leer la Biblia y de orar. No, espérate, que también he hablado del juicio de Jesús basado en las obras, en las cosas que tenemos que hacer. Por cuanto nos acercamos a Dios, y Dios es amor y Dios es misericordia, mañana yo le voy a demostrar, o voy a tratar de intentarlo por lo menos, voy a tratar de demostrar misericordia y amor con los demás. No es solamente orar y leer la Biblia, hay otras cosas más que se pueden hacer positivas por las personas, bendiciendo las vidas de la gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay otro tipo de gente, y es la gente que desperdicia su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La lógica es que cuando una persona ha desperdiciado los primeros años de su vida, puede ser que precisamente esa persona desee crecer en los últimos años de su vida. Y lo contrario, la persona que se ha pasado toda la vida leyendo y estudiando la Biblia y orando y buscando a Dios, y a lo mejor puede pensar que en los últimos años pues puede tomárselo más tranquilo. Voy a jubilarme. Ya he leído bastante la Biblia. Como yo ya he orado bastante, ya he hecho bastantes obras de misericordia, pues ahora ya me toca descansar. Me voy a jubilar, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que realmente pasa es justamente lo contrario. Fíjate, la realidad es que las personas que desperdician su vida en este mundo y no crecen espiritualmente, al final de sus días no saben ni qué hacer, ya que siempre han estado enfocadas en los cuerpos y sus cuerpos ahora prácticamente no van sirviendo para mucho. Por eso es típico los hombres que se jubilan y se van a jugar al dominó. Juegan al dominó por la mañana, van al Mercadona a mediodía, bueno, no, más bien esperan a que abran incluso a las 9 menos 5 ya están en el Mercadona. Y después llegan a su casa, comen, se echan un ratito, después se ponen a ver las telenovelas o la tele o las películas. ¿Y cuántas horas de televisión consume la gente? ¿A qué se ha dedicado la gente? Una de las más actividades que se están haciendo en el confinamiento, ¿cuál ha sido? Se ha duplicado las horas de televisión. ¿Está escuchando? Así que bueno, la gente se ha dedicado a ver la televisión. Ha hecho otras cosas, por supuesto, pero ha visto el doble la televisión de lo que se veía. La cosa, bueno, eso es lo que estamos cosechando. Entonces, ¿qué ocurre? Los que se dedican a crecer espiritualmente, y aquí es donde queremos seguir el ejemplo de Sara, toda su vida creciendo espiritualmente, pues resulta de que a medida que va pasando el tiempo y los cuerpos se van deteriorando, las personas que se han dedicado a crecer espiritualmente, entonces se sienten más identificadas con su alma y siguen trabajando el alma. Y yo quiero decir una cosa que va a chocar un poquito, es lo que yo creo y lo voy a decir. Y es tan simple como que es una verdad espiritual. La mayoría de nosotros podemos pensar, bueno, los ateos piensan que somos un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo, biológicamente, un cuerpo. Eso dicen los ateos porque no creen en Dios. Algunas religiones piensan que somos un cuerpo y tenemos más cosas dentro de nosotros. Por ejemplo, hay religiones que dicen que tenemos los chakras, por poner un ejemplo, ¿no? Y está el famoso Reiki y cosas de ese tipo. Y luego te encuentras religiones que dicen que, bueno,
que además de cuerpo tenemos una mente. No una mente en el sentido de pensar, sino una mente en otro sentido. Por ejemplo, en el mundo tibetano, donde a través de la meditación y de unas técnicas mentales, ellos alcanzan influenciar incluso hasta en su propio cuerpo, a través de la meditación. Y luego está la Iglesia cristiana, que dice que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y en el judaísmo se habla de que somos un cuerpo y que somos un alma. Más o menos igual que en el cristianismo. Muy parecido. A veces es cuestión de palabras. ¿El punto cuál es? El punto es, hermanos, que tenemos que entender algo. Y es que tenemos invertidos los términos. Los que creemos que hay otro mundo, el mundo venidero, o vamos a llamarlo el cielo o el infierno, es decir, cuando yo muero paso a una vida superior en un mundo espiritual, los que creen en eso, creemos que somos un alma, nosotros somos un alma rodeados de un cuerpo. Pero el que no cree en lo que viene después, piensa que somos un cuerpo que dentro tenemos un alma. Entonces, ¿qué sucede? Esto es como un coche de gasolina. Los coches de gasolina antiguamente, yo no entiendo mucho de mecánica, tenían los típicos coches de 4 pistones con las bujías, ¿verdad? Los de gasolina, los de diésel no. ¿Y qué pasa? Que eso mueve unos pistones, que es lo que mueve a su vez las ruedas, y por eso el coche anda. De pronto una bujía se llena de, no sé cómo se llama, de carbonilla, y ya no está lanzando al pistón la electricidad, la chispa, y ese pistón no funciona. El coche de pronto, en vez de ir a 4 pistones, va a 3. Y tú notas que el coche no tira igual, que el coche no tiene la misma fuerza. Pues cuando descuidamos el alma, las personas, y nos centramos en el cuerpo, es como ese coche que está yendo a 3 pistones. Por eso pasan tantas cosas que pasan. ¿A qué se dedicó Abraham y a qué se dedicó Sara? Al crecimiento espiritual en sus vidas. Por eso dice, entre otras cosas, se habla de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es lo que sucede? Voy a terminar diciendo ya, finalmente, hablando de Sara. Bueno, el misterio de lo que estábamos hablando de la muerte, ¿verdad? Es tremendo que después de que llega Abraham, Sara está muerta. Y ahí queda el misterio. ¿Por qué murió Sara? Justamente ahí. Y hay muchas interpretaciones de por qué. Hay quienes dicen que cuando estaba Abraham en el sacrificio, se le presentó el diablo y le dijo que Abraham iba a sacrificar a Isaac, y ella, cuando se enteró de eso, dice que se le salió el alma. Esa es una expresión típica judía para decir murió, se le salió el alma de sí y murió. Tiene cierta lógica, porque si a ti te dicen algo así, yo creo que tú, cualquier mujer de las que estáis escuchando, imaginaros cómo reaccionaríais, que a vosotros dijeran de pronto algo así. O sea, es que te mueres. Hay quien dice que ella pudo percibir algo y solamente nada más que de pensarlo, igual, del disgusto que se llevó, también se murió. Hay quien dice que avisó en aquella época a personas para que miraran desde lejos, no sé cómo lo haría, y desde lejos podían ver, no sé con qué sistema, no sé si aquella tenía un catalejo o qué manera, pudieron ver que Abraham estaba a punto de matar a Isaac, y cuando le describen la escena a Sara, Sara cae desplomada. Pero hay uno que a mí me gusta más y lo encuentro más bonito, y es aquel de que, al saber Sara que Isaac también había superado la prueba y que sería el receptor de el llamado que Dios le había dado a Abraham, que a su vez lo transmitiría a Jacob o a Israel, al saber ella que eso ya se había cumplido y que podía morir en paz, porque como madre ella había cumplido su labor,
Y al cumplir su propósito, a veces también ocurre que Dios nos llama a su presencia. Esto también va contra la razón. Dios nos llama a su presencia. Pues sí, Dios nos llama a su presencia. Y tenemos el ejemplo de Moisés, que Dios le dijo, vas a morir. Y se lo dijo cuando iba a morir, y Moisés se murió. Así que Dios nos llama a su presencia. Yo por eso, hermano, digo que en la crisis esta del coronavirus, a mí lo que más me horroriza es las personas que no están preparadas para ese momento de la muerte. Les llega el momento, de pronto le ponen un tubo, como decía una italiana agarrándose de una enfermera, por favor, que lo mismo que me hace dormir, que pueda despertar. ¿Despertó aquella mujer? No lo sabemos. Pero cuánta gente que han intubado, infelizmente, ha fallecido. Y entonces el alma sale de tu cuerpo. Y entonces ahí, de pronto, como cuentan las experiencias de tanta gente que le ha pasado eso y han vuelto después, y cuentan lo que ven. Y no voy a explicar porque tú sabes lo que ven, esto lo hemos escuchado muchas veces. El problema es cuando se vean delante de Dios. Y entonces descubran la verdad. Y se den cuenta de que en algunos casos, han malgastado sus vidas. Sus vidas no han servido para nada. Hermanos, que a nosotros no nos pase eso. En el Nuevo Testamento, voy a terminar con esto de Sara, muy importante, es que en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, en el versículo 11, donde se nos muestra a los héroes de la fe, Sara es la primera mujer de la que se dice algo en esa lista de héroes. Sara aparece en los héroes de la fe. Igual que Abraham. Abraham aparece, pero Sara también aparece. ¿Y qué dice de Sara? Dice, también por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Vale, con este texto bíblico vamos a terminar en esta noche. Eso es la historia. Sara pudo concebir por la fe. Por la fe. En hebreo, emuná. Por la emuná. Por la emuná, Sara mismo recibió fuerza. Porque dice también, por la emuná, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham iba a sacrificar a Isaac. Todo es por la fe. Todo lo que aparece en ese capítulo. El famoso capítulo de la fe. ¿No os parece bonito que Sara aparezca ahí en el Nuevo Testamento como una héroe de la fe? Y lo que estamos leyendo es lo que pasó espiritualmente a ella. Vale. Pero yo en esta noche, hermanas, ahora me quiero dirigir a las hermanas. Os quiero dar una palabra con respecto a esta palabra. Y os quiero dar una palabra en tono espiritual, aplicándola a vuestras propias vidas. Hermanos, la Biblia está para que nos las apliquemos a nosotros. ¿Y de qué manera podemos ver esto de una forma espiritual? Podemos orar, y lo vamos a hacer ahora, justo ahora después, vamos a orar, que por la fe Sara recibió fuerza para concebir. Mirémoslo desde el punto de vista espiritual. Pablo llamaba a Timoteo hijo espiritual. Los padres espirituales, las madres espirituales. ¿Qué se nos dice de Timoteo también? Que su abuela le enseñaba la escritura desde pequeño. Era una madre espiritual. Hermano, igual que hacen falta padres espirituales en la iglesia en estos tiempos, se necesitan madres espirituales. Yo me estoy dirigiendo ahora a las mujeres. ¿Quién es mejor que hablarle a las mujeres que otra mujer? A no ser que sea Cristo mismo, Dios mismo, evidentemente. Pero quien mejor puede hablar a otra mujer no es un hombre. Por muy sabio que sea, por muy espiritual que sea, quien mejor puede hablar a una mujer es otra mujer. Entonces imagínate que podamos orar diciendo, Señor, que aquellas mujeres que llevan tantos años en la iglesia y nunca han tenido una hija espiritual, que ahora, por la fe, reciban fuerza para concebir hijas espirituales, aunque ya no sea la edad propicia. Hermana, ¿tú cuántos años tienes? Y tú estás jubilada, y tú te piensas que ya estás jubilada. Pero en los caminos del Señor no existe la jubilación. Y yo quiero, hermano, en esta noche, orar de una manera especial por todas las hermanas, para que tengan esa fe, para que puedan concebir espiritualmente. Y para que puedan concebir otras cosas espirituales.
más profundas, que no da tiempo ya de compartirlo, pero que puedan seguir el ejemplo de Sara. Esa Sara que por la fe pudo concebir a Isaac. El milagro, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios, pero con la participación de la fe de Sara. Es decir, nuestra parte por un lado, la parte de Dios por otro lado. Vamos a orar. Señor, en esta noche te pedimos que todas nuestras hermanas puedan seguir el ejemplo de Sara y puedan, Señor, recibir esa fe necesaria para que puedan concebir espiritualmente y puedan dar fruto de muchas hijas. Para que puedan concebir cosas buenas, cosas que sean de bendición, cosas que sean de edificación para la iglesia. Y seguimos orando, Señor, que ellas se encuentren el lugar para el cual Dios las ha llamado. Y te pedimos, Señor, que esta generación sea la generación en la que no menospreciemos a las mujeres de la manera espiritual, no las menospreciemos y podamos darle el lugar que tú quieres darle a ellas en la iglesia. Y te pedimos perdón otra vez, Señor, por el maltrato, te pedimos perdón por haberlas alejado, por no dejarlas participar, y te pedimos, Señor, que tú levantes mujeres dispuestas a servirte, no importa la edad que tengan. Tenemos el ejemplo de Sara, que con una edad tan mayor, tú le diste el milagro, la bendición de tener un hijo, y ella pudo reírse de felicidad de que tú habías cumplido la palabra prometida. Señor, que muchas mujeres puedan reír de felicidad viendo bendiciones en sus vidas, y quién sabe si a estas alturas incluso que tú les puedas dar algún ministerio. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a compartir una canción, casi para terminar con la canción en esta noche. Y qué mejor canción que decir algo tan simple, que tiene una letra tan simple como que dice que tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad. Es grande tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Y decimos ahora, siguiendo nuestra liturgia, decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora vamos a orar, ya yéndonos para el final. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de cada congregación reunida por todo el mundo, que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu.
Y así terminamos diciendo por la tarde, la mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Ya terminamos diciendo una oración especial en esta noche, Padre. Queremos pedirte de una manera muy especial por nuestra hermana Damaris, que está en el hospital. Te pedimos por ella, Señor, y seguimos diciendo que si es tu voluntad, que pongas tu mano sanadora sobre ella y tú la sanes de todo dolor, la sanes de todo mal y tú la guardes. Lo pedimos, Señor, en tu voluntad. También te pedimos, Señor, que tú puedas también guardar y proteger a Esther en Madrid, la hija de Salvador y Esther. Te pedimos por ella ahora, Señor, en esta noche. Tú estás tratando con ella, Señor. Te pedimos que tú la guardes, que la protejas, pero también que tú estés con ella. Que tú le puedas hablar y que ella pueda sentir que tú estás a su lado. Te damos las gracias, Señor, por la labor que ella está haciendo, como ella se ha ofrecido voluntaria para hacer lo que está haciendo, Señor, y ese corazón, Señor, guárdalo y sigue obrando en su vida, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios, el Padre Omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén. Amén, hermanos, así quedamos despedidos en esta noche. Que el Señor os bendiga mucho, que os guarde, que os dé un buen descanso. Mañana, sí, de verdad, vamos a compartir también de la vida de Rebeca. Y lo de mañana va a ser muy romántico, ya lo advierto. Es algo romántico, de verdad. Y cómo Dios hace las cosas. Dios también es un Dios romántico. Y cómo lo provee todo para que la esposa de Isaac pueda ser Rebeca. Y que realmente es algo maravilloso ver cómo Dios en la providencia suya sabe hacerlo todo bien. A Él sea la gloria por siempre, que el Señor os bendiga y hasta mañana.